el equipo de la exprimidora y en especial de Ideas Contagiosas y bueno, y a todos los participantes por asistir una tarde más. Voy a compartir la pantalla. Cristina, si me das paso, yo la tengo compartida. ¿Se me escucha? Espero que sí. Sí, creo que ya tienes compartida la pantalla, ya la estamos viendo ya. Perfecto, pues si os parece bien, empezamos. Bueno, pues después de los agradecimientos, sobre todo a todos los que habéis dedicado esta tarde a conectaros con nosotros y escuchar nuestra opinión acerca del diseño. Nada, contaros que soy Ana Ramón, soy CEO cofundadora junto con mi socia Yolanda Jimeno, que la tengo por aquí de incógnito también conectada, de un estudio creativo ubicado en Ruzafa que es ISO Design y bueno, formamos dentro de un grupo de profesionales del diseño del área de la arquitectura, de la dirección de arte, del diseño gráfico y del interiorismo. Hacemos diversos proyectos bajo una misma línea que es el diseño estratégico y con el diseño estratégico ayudamos a nuestros clientes a impulsar el éxito de sus proyectos, ya bien sean de vivienda o de cualquier otro tipo de área del diseño. Y con esto, si os parece bien, pues empezamos. Hoy veníamos a hablar de la presencia de las emociones en los espacios a través de los materiales. Bueno, como ya venía pasando antes de esta conocida por todos crisis sanitaria, pues el interiorismo poco a poco ha ido creciendo y ha dado un paso más y ha dejado de ser una solución para un espacio para pasar a formar parte de un nexo comunicador de emociones con el usuario, ¿no? Veníamos hablando que la crisis o la forma de parecer ha acelerado esta necesidad de generar experiencias de compra y experiencias de marca, experiencias de usuario a través de los espacios, que antes eran como un valor añadido dentro de un proyecto y que, dadas las nuevas necesidades del mercado que empiezan a emerger con la situación en la que vivimos y la incógnita que todavía nos queda por saber qué va a pasar, pues esto hace que ese tipo de experiencias ahora sean todavía más relevantes si cabe. Cuando hablamos de tendencias y de esas emociones que nos transmiten los materiales, previo a generar estas experiencias de las que estamos hablando y hay que, bueno, desde nuestro punto de vista, siempre hacemos como un análisis previo, ¿no? Antes de poder hablar de un espacio y de las emociones que transmite, nos planteamos desde nuestro estudio un poco de análisis en cuanto a, sobre todo, hacia dónde apunta el mercado, ¿no? Hacia unas nuevas formas de consumo y unas nuevas necesidades que han ido surgiendo y que surgirán. Vemos que también hay una tendencia a la profesionalización de la profesión. Ya no nos vale con hacer los espacios bonitos, sino que ahora estos espacios tienen que ayudar a los clientes a aumentar la rentabilidad de sus negocios, en caso que así sea, o si son viviendas, a ayudarles con nuestra profesión a que conecten, ¿no? Vivienda y usuario estén totalmente conectados. Hay una tendencia a la globalización del uso de los materiales y esto lleva a cabo unas necesidades técnicas y unas formas en dirección de arte y en creatividad y en curiosidad que hace que esta tendencia pues, vaya surgiendo nuevas soluciones y sobre todo lo que hablábamos antes al principio de la charla, una búsqueda de nuevas experiencias en los espacios. Y estas son un poco las reflexiones, ¿no? que nosotros planteamos a la hora de abarcar un proyecto para poder abordarlos desde la parte creativa, desde la parte de la rentabilidad cuando es un proyecto en contra y de la parte funcional. Ante el primer análisis o las primeras preguntas a las que nos enfrentamos es esa nueva tendencia de mercado, ¿no? Todo el mundo sabemos que el impacto visual es una de las herramientas más importantes de comunicación y sabemos que, bueno, que los usuarios compramos con los ojos y lo que realmente vende son las experiencias. Por lo tanto, si todo comunica, tiene que haber una coherencia muy estrecha en cuanto a toda la comunicación visual que tenga el proyecto. Desde los materiales, que es la base de la que vamos a hablar hoy, hasta todo lo que tenga que ver con la parte gráfica y con las experiencias que se van a vivir dentro de ese espacio.
Por lo tanto, podemos afirmar que es muy importante o que el interiorismo y el diseño en general juega un papel relevante en cuanto a ese conector entre usuario y espacio para poder vivir una experiencia positiva. Cuando hablamos de las experiencias o de las experiencias de marca, lo podemos desarrollar un poquito más adelante, hablamos de todo aquello que va a vivir la persona, todo aquello que le va a transmitir el lugar desde que ese usuario se pone en contacto con nuestra marca, desde nuestra tarjeta hasta nuestra tienda, hasta que compra un producto, hasta que sale, hasta que interactúa con el móvil y nos recomienda y nos deja un comentario positivo o negativo. Por lo tanto, esa comunicación visual de la que hablábamos, ya no solamente de interiorismo, sino totalmente global, en cuanto a todas las disciplinas del diseño, pues van a jugar un papel muy importante y relevante. En cuanto a la experiencia sensorial o las experiencias de marca que nos transmiten los espacios previo al análisis previo que estábamos diciendo en cuanto a necesidades, tenemos que tener una cosa muy importante y es la coherencia. La coherencia sobre todo en los tiempos que corren actualmente, donde realmente lo que comunica nuestras redes sociales, lo que comunica nuestra web y lo que comunica nuestro espacio va a tener que ser coherente con un mismo mensaje. Si no, los usuarios en sí nos desconectamos, nos surge la duda y frente a toda la competencia que hay, pues no podemos desligarnos de esa confianza que tenemos que transmitirle al usuario. Por lo tanto, el final de la cadena, que sería quizá ese espacio físico que el usuario visita de nuestra empresa o de nuestra marca, debe estar totalmente coherente e hilado con el resto de áreas que componen. Por lo tanto, una de las claves que hacen que esta experiencia sea coherente y que transmita toda la esencia de la marca que somos y conecte con los usuarios son las experiencias. Las experiencias vienen dadas al final por los 5 sentidos. Los sentidos son claves y son los que nos conectan directamente con las emociones. Cuando hablamos de estos materiales, además, son los que son capaces de transmitir la propia experiencia. Todos conocemos, pues eso, casos en los que se podría teorizar y estar un montón de rato hablando sobre la psicología del color y de los materiales, sí, pero sí que es cierto que cuando hay un local ponemos cierto tipo de música, hace que estemos comprando más tiempo o que mantengamos la atención en el producto que tenemos delante durante más tiempo. La parte olfativa, los olores, todos conocemos los casos como IKEA, que cuando vas haciendo el recorrido y de repente llegas a la zona de toallas o llegas a la zona de colchones, hay un olor a limpio que te transmite esa confianza de pulcritud, de frescura, te emociona, te lleva a un sentimiento de confianza. Incluso el tacto. Somos muy tocones y nos gusta interactuar directamente con todo lo que tiene que ver con materiales, con texturas, nos genera curiosidad, por lo tanto creemos que esos materiales son los que nos despiertan esa curiosidad de tocar y de ver y de mirar y por tanto tienen que estar totalmente conectados a la esencia del proyecto y a toda la comunicación que uno quiere conseguir cuando se pone a diseñar el espacio. No me gusta mucho hablar de mi libro y menos en las presentaciones, pero sí que queríamos exponeros un caso para que materialicéis un poco eh, todo esto que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una tienda de artículos del fumador que está ubicada en el Carmen. Y bueno, el cliente lo que quería en este caso era un tipo de tienda donde se venden artículos relacionados con el mundo del fumador, pero sobre todo los que tienen que ver con los artículos relacionados con la marihuana, con los complementos. Entonces, ese análisis previo que hicimos era qué tipo de cliente iba, iba a transitar el local o qué tipo de cliente iba a comprar. Entonces, en el análisis vimos que el turista es el que mayor transita la zona del Carmen, una persona joven. La ubicación del local también nos ayudó porque, bueno, el Carmen es un barrio alternativo, de creativos, de arte emergente, por lo tanto es un barrio como muy dinámico, muy despierto a la creatividad. Y luego tuvimos muy en cuenta los valores que quería transmitir el cliente en su local, para que a través de estos materiales se pudiera generar una compra de marca positiva.
En este local en concreto, el cliente quería huir de, bueno, pues de la típica idea preconcebida que teníamos la gente del mundo relacionado con la marihuana, de estas tiendas tipo Doctor Cogollo, y quería transmitir una imagen como mucho más profesional. El cliente quería que en esa experiencia el usuario sintiera que ellos eran especialistas, que ibas a tener un asesoramiento totalmente especializado, que tenían los productos últimos en tecnología, y quería concebir como algo, pues eso, muy técnico, muy limpio, muy pulcro y muy profesional. Entonces, bueno, la estética que elegimos fue una estética, pues como podéis ver, muy de laboratorio, donde los materiales están puestos como por capas. Primero tenemos lo que es el tema de pintura, donde estamos jugando con el gris claro, colores verdes. Hay una capa que voltea todo el local, que son unas piezas de plástico como las tiras de las cámaras frigoríficas, que están superpuestas. Todo lo que tiene que ver con las estanterías, son estanterías que hacen formas sinuosas, que al concepto del humo, ¿no? Que va haciendo que se va filtrando algo como muy etéreo, y bueno, que al final despertara esa curiosidad al cliente y ese espacio instagrameable, ¿no? Del que venimos hablando en el mundo del interiorismo mucho, donde la tecnología también interactúa en esa experiencia de marca y donde esos materiales tienen que despertar esa curiosidad para poder interactuar. De hecho, hay espacios que incluso están pensados para hacer la foto, ¿no? Hay muchos diseñadores y hay muchos locales en Madrid, en Barcelona, en Valencia, donde hay espacios específicamente pensados para la foto, y eso hace que el usuario interactúe con el espacio. Como podéis ver, toda esta estética, toda esta imagen o esta comunicación visual también tiene que venir acompañada del resto de elementos. Por ejemplo, incluso el naming. En la parte izquierda de la presentación podéis ver que el nombre del establecimiento es Mari del Carmen. A veces lo más obvio o lo más sencillo es lo que más funciona. Mari es de marihuana y Carmen es del barrio del Carmen, y al final jugábamos con esa misma estética. Jugábamos con el color verde, que es el que se asocia directamente la marihuana, que es donde mayoritariamente tiene los productos nuestro cliente y donde le saca mayor rentabilidad. Y bueno, jugamos con una imagen para atraer a un tipo de público más joven, y donde, como podéis ver, la imagen está como rota, como cuando la tele se rompe y salen las franjas verdes con la imagen distorsionada, puesto que supuestamente, pues bueno, la gente que consume este tipo de sustancias, pues bueno, puede ver la realidad un poco distorsionada. Queríamos jugar con este juego y que vaya totalmente en coherencia con la experiencia que tiene la tienda. Además de solamente el naming o la cartelería, dentro del espacio jugamos con frases o con diseño también de que pueda tocar. Aquí en esta parte, que es la zona de personalización, donde el cliente y el vendedor actúan de una forma más íntima para explicar un producto como un poco más específico, hay un panel que es de líquen preservado, que si tú lo tocas es muy agradable, estás tocando como si fuera musgo de verdad, con una frase de impacto potente que hace bueno, que el cliente esté pendiente, que pueda tocar, que sienta y se abra la curiosidad. Y esta parte del interiorismo, esta curiosidad, este concepto, esta coherencia también tiene que ir incluso cuando el cliente va a comprar el producto. Todo lo que tiene que ver con el packaging está pensado en un tipo de papel de seda que nos recuerda al papel de fumar. Incluso las tarjetas juegan con ese espejo que hace que la imagen se distorsione en cuanto a todo el concepto que estamos viviendo. A esto nos referimos cuando hablamos de coherencia visual en todas las áreas que tienen que ver con la experiencia, y que al final el cliente, cuando entra a un espacio, puede interactuar con este y pueda sentirse conectado de una forma emocional con los impulsos, ¿no? Con los impulsos que está recibiendo de esto, y con las emociones que se va transmitiendo. Por lo tanto, si estos materiales son una de las piezas clave para esa interacción, desde nuestro punto de vista, evidentemente, pues bueno, cada uno trabaja de una manera, ¿no? Pero desde nuestra propia experiencia, a la hora de tomar la decisión en cuanto a qué materiales se utilizan al proyecto y qué valores queremos transmitir con esos productos, y al final qué experiencia va a vivir el cliente en ese espacio a través de estos, tomamos las decisiones basándonos en tres puntos principalmente.
Uno de los puntos muy importantes es la parte emocional a la hora de elegir un material, un color, una textura. Otra es la parte más técnica, que es la parte racional. Y por último, una parte también importante para el estudio es la parte más consciente, este diseño de responsabilidad. Cuando hablamos de la parte emocional, es la que estamos hablando de estos sentidos, ¿no? Los sentidos, las emociones y los valores que tienen que transmitir el espacio. ¿Qué vamos a vivir? Nosotros nos preguntamos, ¿no? Cada vez que vamos a hacer un diseño, ¿qué va a sentir el cliente? Desde que pisa la puerta hasta que se va. El cliente tiene que ser totalmente consciente cuando, cuando entra en un espacio de qué va a comprar, cuánto le va a costar, qué es lo que se va a llevar, cómo va a interactuar. Entonces, esa parte emocional, esa historia que nos va a contar el espacio, es muy importante a la hora de tomar una decisión. Bueno, como podéis ver, cada color, cada textura, cada forma nos transmite o nos lleva a una emoción diferente. Por ejemplo, en la parte de arriba estamos hablando de un ambiente con una luz más blanca, unos colores más oscuros, combinados con madera, y aunque hay algún toque de color en el atrecho, pues bueno, nos conecta con este hedonismo, una sensación mucho más sofisticada, un producto de una gama más alta, el lujo, nos conecta con unas emociones totalmente diferentes que si vemos al final la parte de abajo de la presentación, un ambiente que es mucho más empolvado, que nos genera unas emociones mucho más sutiles, como una curiosidad como mucho más inocente, el uso de paneles lacados, de vidrios en color, de texturas, nos llevan a una tranquilidad curiosa, ¿no? A una emoción totalmente diferente. Y eso a la hora de tomar decisiones en cuanto a elegir un producto u otro, creemos que para tener una experiencia de marca y de usuario coherente con la esencia o los valores de la empresa y con el cliente es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta. Acerca de este tema, luego si queréis en las preguntas podemos divagar porque esto nos podría llevar muchísimo tiempo en cuanto al análisis que estábamos hablando antes, ¿no? De la psicología del color, de la forma y de la textura. En un segundo lugar, la decisión de la parte racional tiene un peso también muy importante y es por la que la mayoría de personas se mueven a la hora de elegir este tipo de materiales. Esa parte técnica, esa durabilidad, esa resistencia, esa normativa que me exige, ¿no? Pero también hay una evolución porque hay una tendencia a querer mimetizar o querer fusionar muchas veces los ambientes en un tema de monocolor o monotextura. Por lo tanto, esos materiales que a priori utilizaremos en el pavimento, pues podemos subirlos al revestimiento, podemos utilizarlos como un lavabo, los podemos utilizar como un panel en el propio mueble. Por lo tanto, estos materiales también van evolucionando y se van adaptando a esas nuevas necesidades que hay en el mercado, esas nuevas creatividades que tenemos los diseñadores para poder generar esas emociones que nos lleven hacia un punto o hacia otro. Por lo tanto, esa parte racional, esas características técnicas las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poder utilizar un material en un uso o en otro uso. Y el tema de la conciencia o del diseño responsable, que es el que hablamos nosotros, es que, bueno, la tendencia, y espero, así cruzo los deditos, que sea cada vez más en auge, a preguntarnos en cuanto a esos materiales, qué va a pasar con ellos, de dónde vienen, ¿no? Quizá la pregunta hasta el momento era de dónde viene ese material, si es sostenible, si es ecológico, y creo que la pregunta que todo el mundo nos empezamos a hacer cada vez más es, bueno, ¿y qué va a pasar con él cuando ya no tenga vida? ¿Qué segundo uso él? Se habla aquí de la segunda oportunidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ese producto? Estamos viendo algunas marcas, como por ejemplo Samsung, que están pensando en este tipo de responsabilidades, haciendo que, bueno, pues las cajas de sus televisiones luego se convierten en las casitas de juegos de nuestras mascotas. Que tengo gato, mi gato se vuelve loca con una casita, pues encima es diseño y es chula y aprovecha el packaging de una televisión, pues todavía mejor, ¿no? En este aspecto creemos que es una responsabilidad de todos el poder prescribir productos y preocuparnos de qué va a pasar con ese material cuando deje de usar.
De hecho, creemos que como diseñadores tenemos esa responsabilidad de crear ese residuo cero, de poder preocuparnos de, bueno, cuando tengo una pieza y la corto, si en el proyecto esas piezas que están cortadas las puedo utilizar para generar un mural, para generar otro tipo de piezas, si esta madera yo luego la voy a poder utilizar en este sitio, o como hablamos, ¿no? Si ese packaging que a priori es una caja, luego se puede convertir en un puerto, pero un poco esa parte de responsabilidad que va a tener el producto. De hecho, bueno, se está especulando mucho acerca de qué va a pasar, ¿no? Con esta crisis o hacia qué tipo de economía nos va a llevar y bueno, lo que hemos estado hablando varios compañeros y como os repetía antes, que espero que así sea, que esta situación que vivimos, pues eso nos lleve a una economía de responsabilidad donde las escuelas inculquen este tipo de toma de decisiones a la hora de elegir los materiales como algo dado por hecho y no como un valor añadido dentro del proyecto, que los diseñadores nos empecemos a preocupar por esos residuos cero y que al final el consumidor o el usuario, bueno, pues también tenga ese nivel de conciencia para pensar en todas estas cosas. Todo esto se resume, o porque voy de tiempo muy justita, teníamos marcada media hora, a mí me gusta cumplir y como conclusión final a la ponencia, espero que después me preguntéis un montón de dudas para poder generar el debate acerca de todos estos puntos, pero como conclusión y bueno, dado que el tema del COVID es algo que está latente en nuestro día a día, creemos eso, ¿no? Que ya veníamos hablando mi socio y yo con nuestros clientes de esto, de la necesidad de crear experiencias, pero vamos, creo que esta situación ha acelerado muchísimo más los procesos, que realmente los espacios deben de interactuar directamente con las personas, tanto en los hogares, ahora todo el mundo que estamos confinados, nos empezamos a dar cuenta que mucha gente no tiene un hogar, tiene una casa, pero que no tiene un hogar, que no se adapta a ella, que no le representa, que no le define, que no encaja, que hay una necesidad de humanizar las empresas y las marcas en cuanto a que esos espacios, esa forma de comunicar sea realmente real y que no nos están contando por sus redes sociales y por sus planes de marketing una historia y unos rollos, y que no, sino que realmente la comunicación ha pasado como más humana y que al final, pues eso, esos espacios que interactúan con las personas, al final lo que hacen es, pues bueno, facilitarnos esas necesidades nuevas que tenemos, equilibrar la parte de tecnología con esa parte humana, donde a través de, estamos viviendo, ¿no? De los espacios instagrameables y más ahora con todo lo que estamos viviendo, la tecnología está interactuando también no solamente en los locales, sino incluso en nuestras casas. Y que al final, pues eso, como conclusión, ¿no? Deciros que el interiorismo o el diseño en general al final juega un papel relevante para estimular al usuario, para hacernos una vida mucho más conectadas entre el espacio y nosotros y al final para poder dar al mercado unas soluciones y unas necesidades de estas de conexión que nos permitan disfrutar un poco más de aquello que nos rodea. Y sin más, daros las gracias y si queréis que pasemos al debate de preguntas, eh, por mí estaría encantada. Dejo de compartir la pantalla. Vale. Cristina en Y tiempo, ¿eh? O sea, media hora sí, sí, clavada, ¿eh? estupendo. Ya 3 minutos todavía te quedaban y todo. Vale, pues vamos a ver si la gente se anima a preguntar cosas y A mí a lo que ver. más me parece interesante es el debate, porque seguramente que habrá gente que piense algo diferente o que Ujú, quiera aportar algo más y creo que va a ser muy enriquecedor. seguro, seguro que sí. Bueno, ahora supongo que empezarán. Bueno, ha sido muy interesante, la verdad. Toda la parte Muchísimas de gracias. crear experiencias y comunicación más humana, muy bien, la verdad. Sí, al final, ¿no? Mucha gente o cuando damos clase en barriga nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo conseguís Mm, que un material transmita algo, ¿no? Para nosotros la clave es lo que hemos hablado al principio, es el análisis, o sea, analizar realmente qué quieres transmitir, qué historia quieres contar y mm, luego esa parte invisible
hacerla visible con el uso de estos materiales, ¿no? Todo el mundo sabemos que las maderas representan una cosa, depende del color que utilices, la intensidad, vibras de otra manera y al final hacer algo como estratégicamente pensado, por lo menos a nuestra forma de pensar, ¿no? No tanto utilizar algo en cuanto a tendencia, sino en cuanto a la experiencia que te va a hacer vivir Hmm, ese material en ese sí. material. Mira, tenemos una pregunta. Pepa pregunta, ¿cómo ves el tema en restaurante con el COVID? ¿Cómo podemos seguir aportando valor emocional y estrategia de marca y empresa, pero a la vez cumpliendo con todos los requisitos higiénicos y de distancia? ¿Y qué impacto crees que tendrá en el negocio? Bueno, creo que esta pregunta nos ronda a A mucha todos. gente, Mm, a todos. A ver, si es algo que creo que es verdad, es que estas medidas de seguridad y de higiene, no sé si de una forma tan estricta como nos exigen ahora, pero que sí que van a calar en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que todavía más, si antes ya pensábamos, creo que ahora todavía más, esos negocios van a tener que profesionalizar su imagen en cuanto a que van a tener que transmitir confianza. Es mm, decir, ya no solamente que el local sea más bonito para atraer o no a mi cliente, sino que va a tener que transmitir una confianza en cuanto a pulcritud, a algo sanidad, algo que está limpio, y eso no mm, solamente se consigue con poner una mampara, eso es algo que te transmite que haya un orden visual, que las cosas estén bien ordenadas, que el espacio tenga una estética cuidada, eh, en cuanto ya no solamente a separación de mesas, sino a que los materiales que utilices, el packaging que utilices, cómo sea esa comunicación visual en la carta, a ti te transmita profesionalidad. mm, Luego, en cuanto a quizá interiorismo, ¿no? Se hablaba de que como se van a empezar a limitar, ¿no? El número de aforo de, las, de los restaurantes, quizás vamos a dejar de vivir esto de que tú estás sentado y pasa el de al lado, te tira la mm. chaqueta, casi que no puedes a la barra. Creemos que los restaurantes se van a tener que poner las pilas en cuanto a generar una experiencia de su propia marca, ¿no? En la casa de los usuarios. Estamos hablando de la comida para llevar, que quizá esas barras, ese diseño de barras se van a tener que modificar en cuanto a dejar un espacio para que llegue un cliente, pueda coger la comida y pueda disfrutar de esta cocina profesional en su casa, ¿no? Y eso ya no va a ser solamente un plato o un tupper, sino ahí ese restaurador, ese empresario va a tener que ver cómo empaqueta, cómo hace la caja, para que esa confianza que tiene que transmitir su local también se traspase la barrera y llegue a casa del usuario. Mm. No sé si te Nos contesta la pregunta, Pepa. Sí, yo creo que sí. Em, otro espectador anónimo, o sea, nos pregunta, ¿cómo hacéis ese ejercicio de conectar la marca o la emoción que buscáis con la búsqueda concreta del material? ¿Dónde buscáis materiales? Vale, pues bueno, en el estudio lo primero que hacemos es cuando un cliente se pone en contacto con nosotros, le hacemos, bueno, que nos cuente un poco sus insights, ¿no? De qué les Mm, mueve a la hora de montar el negocio, los valores que tienen, de todos esos valores, como si fuera un exprimidor, exprimimos y sacamos como la esencia, ¿no? Pues tres, cuatro. Y a partir mm, de esas tres, cuatro cosas, por ejemplo, pues decimos la tipografía del local o la parte gráfica va a representar ese dinamismo. Pues esa profesionalidad va a venir dada por el material, por ejemplo, que es Corian, que es un antibacteriano, que es... Entonces, vamos hilando ese tejido en cuanto a analizar qué material representa cada valor que hemos ido extrayendo del análisis previo. A todo esto, ese materiales que hemos elegido luego van a tener que casar con el tipo de público que va a comprar. Es decir, nosotros empatizamos. Si el nivel de precio es medio, esos materiales no van a tener que transmitirme algo muy sofisticado, porque si no el cliente va a tener una impresión que no es la correcta. vale, nos preguntan más cosas. Bueno, te felicitan, que ha sido genial. Gracias. Y desde tu punto de vista, ¿cómo cambiarán los materiales si ya no podemos tocar tanto? Ah, pues bueno, ya no sé si van a cambiar los materiales en sí. Creo que van a empezar a potenciarse otro tipo de sentidos que quizás empezaban a introducirse, como es el sentido del olfato. Además, el sentido del olfato no tiene filtro, es decir, no hay juicio de valor. Cuando Mm, leemos algo, nos viene a nuestra mente directo el recuerdo. Tanto si tú hueles a natillas, igual te recuerda a tu abuela. Es decir, no hay un juicio de valor de esto será bueno, esto será malo.
Entonces creo que el impacto visual, ahora que no podemos tocar, lo que es el impacto visual y lo que es el olfato se va a potenciar muchísimo más en la comunicación. Tenemos más preguntas. Cuando os enfrentáis a un proyecto, ¿buscáis inspiración en la misma tipología de proyectos ya realizados o tratáis de no contaminaros para tratar de no diseñar con sesgos? Nos lo pregunta Miguel. Esto es difícil, depende también un Ujú. poco el proyecto, pero sí que es verdad que nos gusta, esto va a parecer así como un poco extraño, pero es así. Supongo que conforme vas creciendo como estudio, te vas atreviendo a hacer cosas más locas, ¿no? Pero últimamente nos está inspirando muchísimo las historias de las personas, es decir, el insight en sí, o sea, el propio briefing y esa psicología del proyecto. Y nos estamos basando un montón en revistas de especialidad y en el tema gráfico para hacer interiorismo, es decir, cómo cruzan esa línea de tipografía con colores súper atrevidos. Entonces nos estamos basando mucho en referentes gráficos y de comunicación y de publicidad. Me gusta salir de nuestro circo de confort. En nuestro estudio, si hay algo, hay una norma cuando alguien entra, es de vamos a alejarnos de lo evidente sin Aventura perder el nueva. norte, ¿eh? Sin Mm. perder el norte, pero vamos a alejarnos de lo evidente. Por el chat, Pilar Pozo pregunta, bueno, también muy interesante, y pregunta, ¿cómo se conjuga el interiorismo instagrameable, eh, instagrameable, que quizá tiene una vida útil más efímera y el diseño consciente y responsable? Bueno, depende también cómo cojas el valor, ¿no? Y depende también el tipo de cliente al que tengas. Nosotros tenemos un cliente como más temporal o que busca un Hmm. diseño más temporal, pero sí que es cierto que hay veces es difícil conciliar, ¿no?, la velocidad de las tendencias en cuanto a una cosa, ¿no? Y lo que es la responsabilidad. Cuando hablamos de espacios instagramables, hablamos de hacer atractivo un espacio porque va a Hmm. hacer que el usuario le llame la atención, se conecte a una foto. Creo que es totalmente compatible con que ese espacio esté diseñado con un uso responsable, con un material responsable, con un diseñador, es decir, creo que no es incompatible. Pues de momento creo que, a ver, no, no, sí, todavía quedan más. ¿Trabajáis con mood boards antes o después de infografías? Antes, antes de las infografías, lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros casi en el proceso 2, el proceso 1 es analizar Mm. esa información del cliente y ya al seguir al proceso 2 es el mood board, donde esa esencia se va a materializar en esos materiales para después el concepto, no en sí, cuando analizamos esto y nos creamos ese concepto o esa Mm. historia que va a contar, lo aplicamos directamente, en primer lugar, al espacio, o sea, el espacio tiene totalmente ligado a la idea del concepto, Mm. posteriormente van a los materiales y después, bueno, va ligado ya un poco pues, a la experiencia, ¿no? Pero que sería el paso 3 prácticamente. Vale, más preguntas. Si los usáis, ¿cómo tratáis en general los materiales que son una cosa pero parecen otra? Me refiero, por ejemplo, a que un papel vinílico, por poner un ejemplo, puede quedar muy bien, pero cuando lo tocas se nota que no es piedra o madera o lo que quiera simular. Vale, nosotros tengo que reconocer que no somos muy fans de lo que parece y no es. Es decir, que muchas veces preferimos aconsejarle al cliente de que antes de que poner algo vinílico que parezca vamos a intentar utilizar otro material que tenga la misma respuesta en cuanto a durabilidad o en cuanto Ujú. a limpieza y mantenimiento antes que poner algo que parece o no es. En el caso de los suelos de madera, por ejemplo, es muy complicado poner un suelo de madera real y Ya. que se utilizan pavimentos vinílicos. En ese caso sí que extremamos que no solamente la parte estética parezca madera, sino para nosotros el tacto es fundamental. Si el tacto, porque nosotros esa experiencia la llevamos como a casa, ¿no? Cuando nos planteamos el proyecto decimos, vale, vamos a poner este suelo. ¿Y cómo se va a sentir ese suelo cuando yo voy descalzo? Porque yo en mi casa me quito los zapatos y yo voy descalza. ¿Cómo voy a sentir ese suelo sintético o ese suelo de piedra en mis pies? Esa parte emocional siempre está como muy conectada en nuestro proceso. Aquí retomamos el tema de las mascarillas, por lo que habías comentado del olfato. Eh, comentan que, claro, con mascarilla probablemente el olfato sea complicado, que quizá habrá que trabajar más en visual, en sensaciones o en el oído o incluso texturas en el suelo. ¿Qué opinas sobre?
Pues totalmente de acuerdo, aunque espero, por favor, que la mascarilla solo tenga que ser en la calle, que cuando podamos llegar a un sitio podamos quitar la mascarilla, porque bueno, yo que tengo la piel súper sensible ya empiezo a tener como, Las a marcas. veces, un Sí. poco de que mi piel empieza a reaccionar en plan, dame aire, dame aire, pero sí, sí que es cierto que hay una frase que a mí me gusta mucho que me dice mi padre, es que ante la adversidad ingenio, ¿no? Y que si esto va a formar parte de nuestra vida, al final vamos a tener que ingeniarnos de ver de qué manera vamos a poder conectar con esto. Em, También un poco en la misma línea, ¿cómo integráis esos otros sentidos en el proyecto? Además de materiales y elementos gráficos en la experiencia de usuario, ¿y qué papel juega la tecnología ahora mismo en el diseño de experiencias? Claro, la tecnología la verdad es que te ayuda muchísimo a conectarte a emociones prácticamente sin tener el material real, ¿no? En cuanto, por ejemplo, pues proyecciones o en cuanto a, a- a lo que hablábamos, ¿no? De puedes coger con una tablet, me conecto, veo la carta, puedo comentar Ujú. en sitio, puedo pedir, pero bueno, también depende un poco del presupuesto del cliente. O sea, es decir, cuando el cliente tiene, pues eso, un presupuesto un poco más alto, puedes jugar. Si no te toca un poco lidiar con otras emociones, pero la clave es, o la clave para poder adaptarte siempre, desde nuestro punto de vista, es ponerte en la piel, es decir, ¿qué voy a vivir desde que Cuando yo acceda. piso el Mm. restaurante? Y lo más difícil, ¿qué recuerdo, qué impacto positivo se va a llevar el cliente cuando se vaya de mi local para retenerme como un referente en el sector en su memoria y cuando quiera comprar un producto, quiera ir a un restaurante, se acuerde de mí? Es decir, nos vende más experiencias. ¿Tú te acuerdas más de una experiencia realmente que de algo que pasa? Bueno, todo el mundo conoce el restaurante Voltereta, que hasta el momento en Valencia tenía 2 meses de cola. Al final es un restaurante que te hace interactuar, que te hace conectarte, que te hace la foto. Entonces, es siempre pensar qué voy a vivir y qué me voy a llevar. David Curto pregunta, supongo que estarás al tanto de la polémica reforma de la plaza del ayuntamiento. Eh, un tema delicado. ¿Qué opinas del proyecto y de las opiniones que están saliendo? Esta me estáis poniendo Sí, aquí ahí te hemos puesto un poco en un apuro. un poco en un aprieto. Bueno, voy a hablar con toda la sinceridad. No me gusta, evidentemente no me gusta. Creo que la foto que más se acerca a mi opinión, me pasaron una foto que era como, bueno, no sé la edad media de los asistentes, pero era Mario Bros, que eran como las tuberías que iban subiendo y bajando Sí. del videojuego. O sea, me recordaba. Espero que los rumores que hablan de que es algo provisional sea así, porque siendo Valencia capital del diseño 2022, creo que la sensibilidad en cuanto a un sitio icónico de nuestra ciudad debe de tener, pues eso, una sensibilidad estética muchísimo más alineada con los valores de la ciudad y con el resto de la arquitectura. Así que espero que, como se rumorea, esto sea provisional, más nos vale. Si no, pues bueno, igual a algunos diseñadores toca ir con capucha y pintarlos por lo Y menos de color. pintarlos. Rafa Piera, de Fiora. Dice, bueno, primero darte la enhorabuena, Gracias. porque es muy interesante todo lo que estás comentando. A ver, y pregunta, ¿qué consejos nos darías a los fabricantes y comerciales para enfrentar la nueva situación del mercado? Pues, ¿qué consejos? Pues en cuanto a los productos que vendéis, ¿no? Que intentar ver qué recursos en cuanto a una comunicación de confianza sanitaria pueden transmitir esos productos o de qué forma, y de ahí le cojo el relevo a la charla primera que hizo Pepa Casado, que me Hmm. encantó. Desde aquí te doy las gracias, de cómo va a interactuar ese producto con el usuario y cómo le va a beneficiar a nivel personal, ¿no? Hablando con mucha gente, hablábamos que este confinamiento a muchos nos ha hecho tomar conciencia de qué poco nos cuidábamos y cuánto trabajábamos, ¿no? Entonces Hmm. creo que esa tendencia al autocuidado, al comer mejor, al dedicarnos más tiempo, al descansar más, creo que el discurso comercial que van a tener que tener ciertos productos van a tener que ir muy alineados a este bienestar o a este cuidado, siempre y cuando los tengan. Y si no los tienen, quizás a partir de ahora esos productos nuevos, aunque el COVID se acabara o no se acabara, pero creo que esa conciencia de bienestar o de preocuparte porque, bueno, puede haber algo de salud externo a nosotros que nos pueda afectar. Creo que a la hora de diseñar un nuevo producto o a subir I+D en cuanto a tecnología de material, va a tener que ir
alineado, va a tener que tener en cuenta, ojo, que sanitariamente esto tiene que cumplir esto porque al usuario eso le va a dar confianza de compra. Vale, y yo creo que de momento creo que es la última. Enrique Galán pregunta, ¿el cambio constante hacia una tendencia a comprar productos económicos fácilmente reemplazables? A ver, el cambio constante, había una tendencia a comprar productos económicos fácilmente reemplazables, aunque la incertidumbre es creciente. ¿Crees que el interés por el producto de valor con el que hay más conexión emocional va a crecer? Espero, de verdad que espero. Espero que no se nos olvide esto mañana Ya, y que realmente tomemos conciencia de comprar calidad y no cantidad. Em, que volvamos a tener esos valores. El otro día hablábamos con una compañera de Mar Esteve, de una empresa muy importante que es Neonit, y justo hablábamos en unas sí, ponencias, y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y hablábamos que, pues eso, que esperamos que con esta crisis, ¿no? La economía que surja es economía de responsabilidad, donde al final volvamos a comprar la calidad, porque sabemos que low cost no trae un valor añadido en cuanto a bienestar para el usuario. Es decir, que entre ya, todos tengamos un consumo mucho más responsable. Yo creo que ahí los diseñadores también tenemos un papel. Es decir, no creo que solamente tenga la responsabilidad el que compra. Creo que también tiene responsabilidad la publicidad, el mensaje publicitario, que es el que nos incita a comprar. Pero creo que como diseñadores también tenemos esa responsabilidad de decir, ojo, vamos a hacer un producto que aunque la demanda no sea así, esto ya vaya como un valor dentro del producto. No sé si me estoy explicando muy sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que de momento no parece que haya más preguntas, pero bueno, yo creo que ha habido ya unas cuantas muy interesantes. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más o darte las agradeceros de verdad gracias. Sí. a vosotros Darte las gracias. por invitarme bueno, pues lo dicho, ¿no? Un placer compartir experiencias y de verdad, no es peloteo, pero de verdad agradeceros que hayan plataformas que de forma desinteresada como la vuestra, al final nos deis voz a los diseñadores y a las personas, porque creo que el diseño juega un papel muy importante en la recuperación de la economía que pasa, ¿no? Que va a pasar y creo que al final lo que no tiene voz no tiene cabida y si nos dais visibilidad, eso hace que la gente tome más conciencia. Así que no puedo estar más agradecida. Pues muchas gracias a ti también por contar con nosotros y por venir. Y nada, a los demás recordaros las charlas de la semana que viene y de la siguiente. Que bueno, son Bruce Willis, que es un ilustrador, y Lidón Forés, que es fotógrafa. Y nada, os esperamos la semana que viene. Nada, Ana, muchas gracias por todo A vosotros. y gracias. Chao. Chao.